Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y familia de Vino Nuevo? Como cada domingo, para nosotros es un gusto podernos conectar a través de Facebook, y también pues durante la semana tú puedes ver la repetición de nuestra actividad de hoy domingo. Pero hoy domingo 2 de agosto iniciamos una nueva serie que estará, la verdad, muy interesante. Se titula Necesito a Dios, y yo sé que en este tiempo que estamos viviendo pues todos necesitamos a Dios, así que yo te animo a que juntamente con tu familia, amigos, compartas esta serie. No te desconectes, quédate con nosotros, tendremos un tiempo especial de música, y yo sé que la música nos ayuda a conectarnos con Dios. Es un tiempo especial, así que te animo a que te prepares y cantes juntamente con nosotros estos cantos que hemos preparado precisamente para podernos introducir en nuestra conferencia. Que Dios te bendiga y nos seguimos viendo. ¿Qué te parece que cantes con nosotros en esta mañana? Qué gusto vernos una vez más en esta reunión.
Como a 5 minutos. Muy buenos días, buenas tardes, donde quiera que estén ustedes. Hoy iniciamos una serie que se llama Necesito a Dios y el tema primero es Dios o Él como papá. Y yo quiero hacer un comentario acerca de este tema, porque la gente no conoce a Dios, mucha gente, y menos como papá, como padre. ¿Por qué sucede esto? Porque Dios permanece oculto a los ojos de los seres humanos. Aunque usted no lo crea, por supuesto que así es. Yo puedo decir con toda honestidad que los seres humanos nacemos siendo ateos, es la verdad. Y la familia es la encargada de revelarnos a un Dios bondadoso, un Dios como papá. Pero no en todas las familias se da esto. Así que Dios permanece oculto a los ojos de los seres humanos. Dios, la realidad es que no se manifiesta a los seres humanos tan fácilmente. Necesitamos medios para conocerle. Por eso es que la gente no cree que existe Dios. Los jóvenes, si usted habla con ellos, yo también fui así, no creíamos que existiera Dios, que todo era obra de la casualidad. Sin embargo, un día conocí al Señor y ahí me di cuenta que existe un Dios bondadoso, un Dios que es como un padre, un Dios que quiere relacionarse con el ser humano. Tenemos un pasaje en el libro de los Salmos, porque no solamente se conoce a Dios en el corazón o cuando alguien te habla de Él, sino los antiguos, incluso el pueblo judío y después los cristianos, a partir del siglo XVI, cuando comenzó un renacimiento de las artes y de la ciencia, muchos de los científicos fueron cristianos. ¿Por qué? Porque ellos, al ver el orden del cosmos y al leer la Escritura, se dieron cuenta que no solamente Dios se le puede conocer a través de la Biblia o a través de que alguien te hable de Él o de la familia, sino también a través de la obra creadora de Él. El Salmo 19, versículos del 1 al 6, si me permiten se los voy a leer. Dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar. Noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras. Su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol y en los cielos, y éste irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta, ansioso por correr la carrera. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. Entonces, tú no crees en Dios, de la persona que me están viendo en esta mañana. Posiblemente sí crees, porque la mayoría de las personas que nos ven a través de este medio, que son de Vino Nuevo, pues la mayoría creen, pero hay otras personas que no creen. No creen que existe un Dios. Sin embargo, los judíos antiguos, el judaísmo y los cristianos a partir del siglo XVI comenzaron a descubrir que existe un Dios que se puede
entender y comprender a través de la naturaleza. Así que podemos decir que la naturaleza es el libro abierto donde tú puedes conocer de Dios. Por eso la gente desacredita este libro llamado Biblia, porque dicen que no es cierto, que es un invento humano. Entonces tratan por todos los medios de hacer a un lado a Dios. ¿Por qué la gente no quiere creer en Dios? Porque le tiene miedo. ¿Cómo ven ustedes? En primer lugar, Dios permanece oculto. Segundo lugar, Dios se manifiesta a través de la naturaleza, pero el hombre no quiere conocerle porque le tiene miedo de enfrentarse con una divinidad que incluso pueda juzgarle por sus actos, por su forma de vida. Sin embargo, hemos aprendido que Dios no es un juez, sino que Dios es un Dios relacional, un Dios que quiere relacionarse con el ser humano. ¿Cómo ven ustedes? Y cuando yo estudié este tema, estudié a Isaac Newton. Isaac Newton ha sido uno de los hombres, uno de los genios más brillantes de todos los siglos. En Inglaterra se encuentra un monumento en ese lugar. Realmente uno de los hombres más brillantes. Él escribió un libro, varios, pero uno de ellos es el más famoso, Principios de Matemáticas. Él fue un gran físico, matemático, pero también un gran creyente. Era tan creyente que él decía que todas las cosas están bajo la autoridad de Dios. Pero escribió un libro como cristiano que se llama Comentario al libro de Daniel y de Apocalipsis, siendo el hombre más inteligente hasta la fecha. Con un gran intelecto. Fue el que descubrió lo de la gravedad. Usted lo sabe, en la escuela se lo enseñaron. En un árbol vio que una manzana caía y a partir de ese momento, en el tiempo en que él vivió, vino una pandemia como la que estamos viendo hoy. Entonces él estaba recluido en su estudio y eso le dio oportunidad para reflexionar sobre muchas cosas del universo, de la gravedad. Hizo estudios profundos sobre las matemáticas y sobre la física. Un gran intelectual, pero también era un gran siervo de Dios. Él creía que la naturaleza nos habla de un creador sabio que tiene en sus manos el universo entero. Y cuando él no entendía algo, decía, es que Dios tiene que ver en este acontecimiento. Queridos amigos, los ateos que me están escuchando, el universo funciona perfectamente como la maquinaria de un reloj o de una computadora. Por eso no podemos decir como los ateos, que la nada puede crear algo. Y esto es contrario a las leyes de la naturaleza que conocemos. En el libro de Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 2, usted dirá, ¿pero por qué va la Biblia? Bueno, pues es que la Biblia tiene autoridad para decirnos cosas que otros libros no lo dicen. ¿Usted ha leído el Popol Vuh? No dice esto. ¿Usted ha leído el Corán? No dice esto. ¿Usted ha leído el libro de los antiguos, a Lao Tse, a Confucio? No dice esto. Ninguno de los libros, solamente el Código de Hammurabi, algo podemos encontrar en esos textos antiguos. Pero la Biblia tiene mucha autoridad porque tiene cosas históricas, científicas, que aunque usted no lo crea, pues nos revela el origen del universo y el origen del ser humano. Génesis 1, versículos del 1 al 2 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Este libro es un libro apologético. ¿Qué quiere decir? Que está en contra de aquellos que dudan que las cosas fueron hechas de la nada, como creía Aristóteles. ¿No es cierto? Hasta el siglo XVI, la gente pensaba que la nada podía producir algo, que el universo era eterno, pero era porque no habían ido a la escritura que dice, en el principio de todas las cosas, Dios creó el universo, la tierra y los seres humanos. Pero los ateos, porque quiero decirles que ser ateo también es ser religioso, porque para no creer en nada, también tiene que tener mucha fe, porque la fe no quiere decir que eres religioso. La fe es creer en algo aunque tengas dudas, aunque no tenga una base científica. Así que los ateos también tienen fe, fe en que no existe Dios y fe en que todo esto fue hecho por obra de la casualidad, de la nada, por ejemplo. Pero la Biblia dice que en aquel tiempo, en aquel espacio, en un momento dado, histórico, millones de años antes, Él hace todas las cosas, porque Él es un Dios sabio. Pero a ver, usted dígame,
¿Usted tiene otra teoría de cómo fue creado el universo? Yo no creo en la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang, bueno, es posible que sí, por supuesto es una teoría. ¿Y saben ustedes quién la hizo? ¿Quién comenzó a hablar del Big Bang? Pues un cristiano, por supuesto, un cristiano fervoroso. Es decir, que hubo una explosión y de esa explosión se creó el universo y todo lo que usted ve. Eso es absurdo, porque nunca, jamás el desorden va a traer orden. ¿Está claro? Amigos estudiantes que me están escuchando, ateos que me están escuchando, agnósticos. Y entonces dicen los ateos, y juran, y perjuran, que no se puede ser científico y ser creyente, porque según ellos existe mucha contradicción. Quiero decirles que la realidad es que cuando uno descubre algo a través del microscopio o a través del telescopio, más bien está uno descubriendo las obras de Dios. Es la verdad. Las maravillas y maravillosas obras de Dios. Esto es ciencia. La ciencia se encarga de descubrir las obras increíbles y maravillosas que Dios ha hecho. Muchos pensadores dijeron en el pasado, como una reacción al cristianismo en el siglo XVI, por ejemplo, en el siglo XVII, dijeron que Dios era una ilusión, que es una proyección de nuestros propios deseos, que la religión era para los débiles de mente y que Dios es el resultado del temor del ser humano a lo desconocido y que no necesitamos a Dios de plano y que podemos vivir sin Él y que la religión es símbolo de atraso por la superstición que conlleva. Sin embargo, todo esto es mentira, porque muchas de estas personas que han dicho o han hecho estas declaraciones son personas que tienen mucha amargura, como si estuvieran decepcionados. Pero el Salmo 14, versículo 1 dice así: solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Salmo 14, 1. Fíjense nada más cómo Dios dice a través de la Biblia, necios. ¿Qué quiere decir la palabra necio? Con todo respeto. Estúpido. Necio. Sin seso. Y así lo dice Dios en su palabra. Necio, no seas necio como el burro, que no entiendes. No ves las obras creadoras de Dios a través de la naturaleza. Y todavía dices que no existe Dios. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene en su corazón resentimiento, aunque esto no lo crea, contra Dios. Muchos ateos son ateos porque están resentidos contra la autoridad. Y yo me puse a estudiar acerca del ADN, ácido desoxirribonucleico. Usted lo estudió en la escuela, ¿no es cierto? En la secundaria, en la preparatoria. Y usted se da cuenta que es un código. Es algo increíble. Y esto del ADN se encuentra en el Salmo 139, versículo 16. ¿Qué le parece? Usted que me está escuchando, esto del ADN se encuentra en el Salmo 139, versículo 16. Me viste antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. En tu libro. Cada momento fui diseñado antes de que un solo día pasara. Este salmo fue escrito por David, pero inspirado por Dios. Dice, todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, estaba ya escrito en tu libro. El ADN es un plano molecular donde se encuentra en cada una de nuestras células codificada la información de todas las características de los seres vivos, desde el más pequeño, más insignificante, hasta el más complejo, como el ser humano. A veces yo me pongo a pensar acerca de nuestra humilde lágrima que sale de nuestros ojos. Nuestra humilde lágrima que sale de nuestros ojos tiene 11 capas. Antes pensábamos que tenía 3 o 4 solamente, la mucina, por ejemplo, una capa oleosa, etc. Sin embargo, después de haber estado en un congreso, la humilde lágrima que sale de su ojo tiene 11 humildes capas para darle oxigenación a su córnea. ¡Qué interesante es esto! Imagínese usted, en su delgada capa de la retina se encuentran 10 capas. La retina.
11 capas. Tan delgada es que no la puede usted tocar ni palpar a simple vista. Tiene que tener un microscopio electrónico. Y ahí se encuentran los conos y bastones donde usted percibe los colores y discierne qué es el verde, qué es el rojo, qué es el azul. Y las figuras. Y en la noche, los conos y bastones se tienen que adaptar para poder alcanzar a ver en la noche un poquito. Es algo increíble. Por eso Darwin, cuando llegó al ojo humano, él dijo, es tan complejo esto que no lo puedo entender. Así que no podemos ser obra de la casualidad o de la evolución, como dijo Carlos Darwin. Ustedes deben saber que Carlos Darwin venía de padres cristianos, creyentes. Él quería de alguna manera mostrar o tratar de demostrar cómo es que los seres humanos llegamos a este planeta. Él de alguna manera como científico quería llegar a una conclusión, pero nunca fue entendido y a la fecha Darwin está pasado de moda. Es la verdad, amigos. Y todas estas doctrinas y filosofías han influido tan profundamente en nosotros que nos han quitado el deseo de conocer a Dios, de comprender a Dios, de llegar a aquella conclusión que Dios no solo es creador de todas las cosas, sino que también actúa como un padre. No es posible que tú vayas por el campo y te encuentres con un reloj que alguien perdió y de pronto, por la misma teoría de la evolución, tú puedas pensar estúpidamente que ese reloj es el resultado de millones de años y que debido a la supervivencia y debido a otros factores del cual hablaba Darwin, entonces los engranajes se juntaron uno con otro. Esto se llama la ley de la probabilidad. No podemos meternos más en este asunto, pero es una estupidez. Tú te encuentras un reloj y dicen, alguien lo hizo, por supuesto. Y tú te encuentras un ser humano y tú dices de forma inteligente, este hombre fue hecho como consecuencia de la evolución. ¡Qué estupidez! ¿No es cierto? Pero ¿por qué no queremos creer en la verdad? Porque no queremos confrontarnos con Dios, con un Dios que es capaz de juzgar nuestras actitudes y nuestra forma de ser, nuestra forma de... Por eso la gente le tiene miedo a Dios. Y como lo dije en un principio, Dios permanece oculto a los ojos de los seres humanos y lo tienes que descubrir. Se descubre a través de la Biblia, se descubre a través de las obras portentosas de Dios, pero también se descubre cuando tú de todo corazón invocas su nombre, como lo hice yo un día cuando era ateo. Yo un día le dije a Dios, si de veras eres verdad, yo quiero que te reveles a mi vida. Si de veras existes. Y sí se reveló, pasaron muchos años y un día tuve un encuentro dramático con Él. Él se reveló porque yo se lo pedí un día. Así que, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué estoy hablando de este tema? Pues estoy hablando de este tema precisamente porque los hombres necesitamos a Dios. ¿Y por qué necesitamos a Dios? Porque somos una generación huérfana del amor del Padre. Y sabes, hay algo que a mí me llama la atención. Cuando una familia desconoce estos principios y se alejan de Dios, es una familia que no tiene rumbo, porque Dios es el que da rumbo, no solo al ser humano, sino a la familia, porque es Dios el que te enseña y que te ayuda para que tengas una mejor familia. Solzhenitsyn, que fue premio Nobel de literatura, ruso, se fue a vivir a los Estados Unidos y dijo una frase que a mí me llama la atención: sin Dios no hay esperanza, porque venía de un régimen comunista ateo, pero él se dio cuenta que sin Dios no hay esperanza. La moral, la ética, se inicia con Dios. Dios es el que da el orden en la familia, porque Dios comienza a revelarse a tu corazón como un padre, porque Dios es un Dios relacional, un Dios que se quiere relacionar con el ser humano aunque usted no lo crea, aunque permanezca oculto, muy lejos de nuestro entendimiento, muy lejos de lo que nosotros podemos entender. Sin Dios no hay moral, y sin moral no hay hogar, y no hay familia. Por eso estamos teniendo muchos problemas en nuestras casas. Por eso tenemos un montón de hijos drogadictos y alcohólicos, un montón de jóvenes que se dejan llevar por los amigos, porque no hay moral, no hay ética, porque la fuente de la ética es Dios como Padre.
¿Cómo ven ustedes? Y el Señor nos enseñó en el Mateo capítulo 6, versículo 9, Padre nuestro que estás en los cielos. Era la primera vez que alguien nos recordaba que Dios es papá. El Señor nos habló de que los dioses como la lluvia o el sol, la tempestad, todo aquello desconocido que traía temor al ser humano. Jesús nunca nos habló de eso. Jesús no dijo que Dios ocupaba todo el universo y que como dice el Evangelio de Tomás, yo lo he leído, dice, si quitas una piedra, ahí está Dios. Si ves un árbol, ahí está Dios. Eso se llama panteísmo. Pero el Señor Jesucristo nunca nos enseñó que Dios es de esta forma. Jesús nos enseñó a Dios como Padre y que tú le puedes hablar, que es un Dios que se quiere relacionar con el ser humano. Abba Padre, Padre, Abba en hebreo, quiere decir papito. Y papito significa, tanto en el griego como en el hebreo, Abba en arameo, o pater en griego, en latín. Padre significa intimidad, protección, misericordia. Alguien a quien puedes acudir en cualquier momento, es capaz de escucharte. Dios no está muerto, ni tampoco está lejos de ti. Está a la distancia de una oración. Pero ¿sabes una cosa? ¿Por qué la gente se ha vuelto incrédula y no quiere saber nada de Dios ni de la religión? Quizá porque el papá terrenal le falló. Y la realidad es que, estimados amigos, el Padre terrenal es la imagen del Padre celestial. ¿Cómo les parece? Esto está muy duro de decir y de digerir y de entender. No importa la religión que sean, hindúes, budistas, musulmanes, cristianos, judíos, pero todo hombre, padre de familia, refleja a Dios en la tierra. Pero como nosotros no le conocemos, entonces hemos provocado muchos problemas a nuestra familia porque no nos comportamos a la altura de lo que Dios quiere para cada padre. El Padre terrenal es la imagen del Padre celestial. Es difícil entender esto, pero es la verdad. Porque el papá terrenal es o significa respeto, honor, reverencia y provisión. Y así es Dios. Dios como el Padre de todos nosotros. Él es comprensión, Él es bondad, Él es respeto, se le debe honor, reverencia y es nuestro proveedor. Así que recuerda una cosa, que el papá, en especial el varón papá, es el responsable de imprimir en los hijos la imagen de un Dios bondadoso y misericordioso. Sin embargo, en México no tenemos esto. Tenemos un vacío existencial de Dios. Somos hombres y mujeres huérfanos del amor del Padre. Por eso hay tantos problemas de desintegración familiar. Por eso hay un montón de ateos y de agnósticos. Por eso los jóvenes hacen lo que quieren. En lugar de estudiar, se van a los antros. Porque no hay una figura paternal que les diga, hijo, eso no es correcto. Pero además los padres hacen lo mismo, ¿no es cierto? Así que Dios cuida de ti, aunque tú no lo creas. Mucha gente dice, yo no necesito a Dios. Necesito un Dios que me cuide, un Dios que esté conmigo. ¿Para qué lo quiero? Así dice la gente, ¿no? Pero fíjense lo que dice Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 30 y 31. Pues aún los cabellos de vuestras cabezas están contados. Así que no teman, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dios le dice al ser humano, Dios como Padre tiene cuidado de ti. Y cuando tú le conoces, te das cuenta de esta realidad. Quizá podríamos dar un testimonio, aún no siendo cristianos, de cómo Dios cuida de su creación y Dios ha cuidado de ti, aún sin conocerle. ¿No es cierto? Y claro, no lo dice por los cristianos, cuando dice, así que no teman, más valen ustedes que muchos pajarillos. Y quiero decirles lo que Jesús nos enseñó,
que Dios es un Dios universal, un Dios para todos los seres humanos. Por eso Juan capítulo 3, versículo 16 dice, pues Dios amó tanto al mundo. ¿Cuál mundo? Tú y yo. No importando raza, credo, religión, color de piel, hombre o mujer o niño. Dios amó al mundo y nos incluyó a todos los seres humanos. Pues Dios amó tanto al mundo. Juan capítulo 13, versículo 16. ¿Qué quiere decir Dios amó tanto al mundo? Quiere decir que anda atrás de los hombres para que le conozcan, aunque los hombres le desprecien, y le desprecien, y le desprecien, y le desprecien. Así que Dios es algo, un término maravilloso. Dios como Padre. Y queridos amigos, las filosofías de todos los tiempos han tratado de confundirnos y quitarnos a Dios de nuestro corazón. Pero por eso el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro. ¿Qué quiere decir nuestro? Que Él es de nosotros los seres humanos, que podemos adoptar al Señor en nuestro corazón. Significa que Él suplirá todo lo que tu alma anhela y necesita. Que cuando te humilles y clames a Él, Él vendrá. Y que escucha todas las peticiones de todos los seres humanos, porque Él llena el universo con su presencia. Y como lo dije hace un momento, los seres humanos nacemos con un vacío existencial. Pero ese vacío solo podrá ser llenado por la figura del Padre Celestial, pero comenzando con el Padre terrenal. Por eso es que necesitamos siempre la figura del Padre de nuestro lado. Un Padre que esté cerca de los hijos, que se preocupen por ellos, que les brinden amor, comprensión, ternura, que los abrace, que les bese, que les ponga toda la atención, que juegue con ellos, que pase e invierta tiempo con ellos. Haciendo todo esto de estar con ellos, orar con ellos. Pero ¿quiénes son los primeros que están en las iglesias? Las mujeres. ¿Dónde están los varones? Si el papá es el responsable de formar la figura de Dios en la tierra, en el corazón de cada uno de los hijos. Pero ¿qué hacen muchos padres? Pues muchos padres se han vuelto irresponsables. Le dejan toda la tarea a la mamá, ¿no es cierto? Y dicen, tú ve a la iglesia, ahí te alcanzo. O dice, tú, ¿para qué vas a ese lugar? Nada más te estás volviendo una fanática. Y comienzan los problemas. Pero no se dan cuenta que la figura central de la familia es el papá. Es el primero que debe de poner el ejemplo, el primero que debe de ir a una iglesia. No sé qué iglesia, católica, cristiana. Pero ve a la iglesia, entrégate al Señor Jesucristo. ¿Me estás escuchando, hombre? ¿Varón? Jesús nos enseñó y nos enseña a redescubrir a Dios como Padre. Si descubres a Dios como Padre, ¿por qué lo necesitamos como sociedad? Entonces Dios sanará tu corazón. Pues quiero decirle que antes de Jesús, Dios era considerado un juez. Un juez. La palabra Yahvé o Jehová, como quieran traducirse, Yod, Hi, Bau, Hi, significa precisamente algo así como juez, como algo que está en el cielo haciendo justicia. Pero pongan atención, estimados amigos, a partir del Nuevo Testamento, Jesús ya no llama a Dios Jehová o Yahvé, le llama Padre. ¿Por qué? Porque Padre significa intimidad, acercamiento, provisión, ternura. Por eso Juan 3:16 checa muy bien con todo el mensaje del Evangelio, pues Dios amó tanto al mundo. Entonces Dios como Padre significa que quiere llevarte en sus brazos, arrullarte como una madre arrulla a sus hijos. Padre, Abba, Padre, significa que quiere acariciarte, amarte, desear lo mejor para ti, quitarte la tristeza y el temor. Significa que Él ha estado muy cerca de ti, en especial cuando perdiste a aquel ser amado,
cuando perdiste ese empleo, cuando te dieron una mala noticia, cuando sufrías y no encontrabas solución a tus problemas. Ahí estaba tu Padre Celestial, tomándote de sus brazos para consolarte. Él sonríe cuando tú estás alegre y se duele cuando estás sufriendo. Pero ¿qué hace la gente el día de hoy por no conocer a Dios como Padre? Pues dice que Él es el causante de todos los males que existen en este momento. Y dicen que Él nos mandó una pandemia como la que estamos experimentando el día de hoy. ¿Tú crees que a Dios le gustan las muertes que están sucediendo en este mundo? Millones de seres humanos muriendo por una pandemia, por esta peste destructora. ¿Tú crees que Dios se sonríe desde el cielo y dice, para que se les quite? No, claro que no. Por supuesto que no. Dios ha permitido esta pandemia por el mismo pecado y maldad del ser humano, por no obedecer las leyes eternas de Dios. Por supuesto que eso está pasando. Está sucediendo de una manera tremenda. Pero ¿sabes qué? Que Dios nos quiere dar una oportunidad. Quiere enseñarnos a través de esta pandemia que existe un Dios y que puedes acercarte a Él. Todas las cosas obran para nuestro bien. Pero la gente le echa la culpa a Dios. Y cuando tienen un problema dicen, le pedí tanto a Dios que lo sanara y no sanó. Le pedí tanto a Dios que no muriera y murió. Y entonces la gente se resiente contra Dios o está resentida contra Dios. Quiero decirte algo. Dios es el Rey de la creación, el amo del universo, y ante su palabra los vientos obedecen. Su reino es eterno y nunca desaparecerá, y todo está bajo sus pies. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para por eso dejarte de quererte. Me mueves tú, oh Jesús. Me mueves tú al verte en una cruz, al verte colgado de una cruz, que aunque no hubiera cielo te amara y aunque hubiera infierno te temiera. Es lo que tú me mueves, Señor, creer en ti. Así que hoy te pido que le digas a Dios, Abba Padre, no te conozco, pero quiero conocerte. Ya te conozco, pero quiero saber más de ti. Quiero entenderte en mi corazón. Y cuando tú te humilles, Él se va a revelar a tu vida. Pero mientras te creas muy autosuficiente, Dios no puede revelarse a tu corazón. Déjame hacer una oración contigo. ¿Me lo permites? Señor, yo te pido que en este día, estas personas que me están escuchando sean tocadas por tu Espíritu Santo y que entendamos que hay solución a los problemas de la vida. Nos arrepentimos por haber dudado de tu existencia, de no entender que tú eres como un papá, que tú eres un Dios que hizo todas las cosas. Perdónanos por nuestro agnosticismo, por nuestro ateísmo, por nuestra incredulidad. Pero yo te pido que te reveles a nuestro corazón, que vengas a nuestra vida. Pero también te pido que toques el corazón de mi familia para que ellos te conozcan y entiendan que hay solución a los problemas de la vida. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Me dio mucho gusto estar con ustedes, amigos. Oh, qué bueno que pudimos vernos otra vez. Y dentro de 8 días seguiremos con el tema Dios está más cerca de lo que piensas. Está más cerca de lo que piensas. Así que lo esperamos, por favor. Invita a otras personas. Hagan clic, pongan me gusta y mándenos un comentario, porque necesitamos saber que usted está escuchándonos. Así que les ruego de favor que espere con mucha expectativa esta transmisión el próximo domingo. Invita a otras personas para que escuchen estas conferencias, estas pláticas que yo sé nos van a ayudar. Muchas bendiciones a todos, hermanos. Qué interesante realmente estuvo esta primer parte de nuestra serie Necesito a Dios. Como te comentaba, van a ser temas muy relevantes que nos van a estar ayudando en la etapa en la que estamos viviendo ahorita, todos como familia, como persona.
y yo sé que durante la semana tú puedes ver la repetición, pero también quiero aprovechar este tiempo para darte gracias por tus diezmos y donativos, que son realmente para la iglesia una manera en la que nos estamos sosteniendo. Seguimos teniendo gastos como iglesia, pagamos servicios, pagamos mantenimiento, pagamos honorarios a las personas que trabajan con nosotros de tiempo completo, y esto ha sido gracias a tus diezmos y tus donativos que tú has seguido compartiendo con nosotros a través de nuestras cuentas bancarias. También pues hemos podido apoyar a familias que tienen menos que nosotros o que se quedaron sin trabajo, y la iglesia sigue aportando esta ayuda a personas que lo necesitan. Todo esto ha sido gracias a ti, gracias a tu apoyo, gracias a tus donativos, y quiero hacer una oración contigo en esta mañana. Padre, te damos gracias, gracias porque hemos aprendido a dar, porque tú nos has enseñado a dar, a compartir de lo que tú nos has dado. Y gracias porque hasta el día de hoy tú has sido fiel con nosotros, no hemos sido desamparados, has bendecido nuestro trabajo, hemos seguido laborando gracias a ti y gracias a cada diezmo y cada donativo que la iglesia hace llegar a este lugar. Les bendecimos y declaramos que este mes y esta semana será de grandes bendiciones y también de grandes retos, pero los vamos a poder salir adelante gracias a ti. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Amén. Deseo que hayan pasado un buen tiempo con nosotros. No se desconecten, estén con nosotros en las diferentes actividades que tenemos en Road, en Kids, y como Iglesia de Vino Nuevo seguimos adelante. Así que Dios te bendiga y ten una semana excelente.